muchísima cultura, budismo, santuarios y templos. ¡Bienvenidos a Japón! Esta es mi ruta por 2 meses por Japón. Nuestro viaje a tierras japonesas comienza llegando al aeropuerto internacional de Narita, para ese mismo día trasladarnos a la ciudad de Tokio y pasar nuestra primera noche ahí. Al día siguiente tomaremos un Shinkansen para visitar la histórica ciudad de Hiroshima. Después tomo un barco a uno de los 3 lugares más bellos de Japón, Miyajima. Me traslado a Okayama a ver unos jardines más bonitos del país, los jardines Korakuen. Visito Totori para explorar sus atrapantes dunas, para asimismo dirigirme a Himeji a ver el famoso castillo de la Garza Blanca, complementándolo con la ciudad de Kobe, degustando como rey su famosa carne. Decido asombrarme de las maravillosas luces de neón de Osaka y me traslado a Nara para ver el famoso templo de Todaiji. Exploro la antigua capital Kioto, llena de alucinantes templos y santuarios, encontrándome después en Ise y sus farallones rocosos de Meoto-iwa. Decido visitar la industrializada ciudad de Nagoya, así como el pueblo de Takayama y su muy maravillosa aldea Shirakawago. Emprendo el viaje a Kawaguchiko para ver el majestuoso monte Fuji y me encuentro conmigo mismo a través de Buda en Kamakura. Decido acudir al Museo del Ramen y a uno de los puertos tecnológicos más famosos en Yokohama y finalmente me traslado a Tokio para visitar sin prisas la capital nipona. Y una vez que tenemos todo listo, emprendemos el vuelo. Estudiantes que no hablan ni pizca de inglés ni de español. Va a ser un viaje largo, son 9 horas de vuelo para llegar al aeropuerto internacional de Narita. Pues chéquense. En la estación de Narita. Acabo de comprar un pase de Skyliner para que me lleve a la estación de Tokio y pueda ir a mi hostal. Y algo que me parece muy peculiar es que me indica el oficial aquí en la estación que primero tienen que limpiarlo, como muy bien vemos al señor ahí al fondo. Se limpia todo el vagón y posteriormente lo vas a poder abordar. Es importante mencionar que mi boleto de entrada es para las 7:29. Este tren ha llegado unos minutos antes, se va a limpiar y a las 7:29 en punto va a partir. Ni un minuto más, ni un minuto menos. La puntualidad japonesa siempre será a destacar.